hermanos, amigos. Vamos a dar inicio a una serie de videos que quiero compartirles, sobre todo que pues el Espíritu Santo me ha guiado. Es compartir lo que de gracia he recibido y sobre todo sé que también ustedes junto conmigo aprenderemos. Y bueno, la primera sesión es una introducción. Romanos capítulo 10, verso 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como ven, todos hemos tenido un trayecto en la vida cristiana. Filipenses capítulo 1, verso 16. Más bien, Filipenses capítulo 1, verso 6, dice que la obra que Dios empezó la terminará como Él lo ha prometido hasta su venida. Entonces es un proceso con progreso. Aquí vemos las huellitas, pero quise dar a entender que son pies. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, de las buenas nuevas. Quiero compartirles lo que he podido asimilar durante todo este tiempo de mi vida cristiana. Obviamente en el libro Eclesiastés capítulo 3 nos habla que para todo el tiempo de vida, tiempo de nacer, un nacimiento físico, bebé, y vamos creciendo, tenemos diferentes procesos en nuestras vidas. Y el Salmo 90, verso 10 nos habla que 70 y hasta los 80 años es lo más óptimo para vivir. Muchos hablan que una generación puede abarcar 20 años o 40. En el caso de Moisés, fueron 43 periodos de 40 años. Pero por lo que dice Eclesiastés, la mayoría es de pesares y calamidades, por lo cual en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero, ahí está el pero, confiad. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Estos versículos me gustaría que los escudriñaran en la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 33, junto con primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, y segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 3 al 4. Nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Empezamos en una de las posturas, la triple salvación. ¿Sí? Justificados, nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí ya el Señor nos ha santificado. También me gustaría que revisaran primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11, porque así éramos algunos, y ahora con el nuevo nacimiento entramos en un proceso de la santificación. ¿Sí? El profeta Isaías en el capítulo 1, verso 16 al 18 nos habla al respecto, que tenemos que ponernos a cuentas, y esto tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque somos, en cierta manera, sí, en un nuevo nacimiento, niños, posteriormente jóvenes, y tendremos que llegar a la madurez, es decir, a la estatura
del varón perfecto. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versos del 12 al 14. Y en cierta manera somos un edificio. Dios nos va restaurando, regenerando, reconstruyendo, restaurando. Pero es muy importante comprender que sin revelación no hay restauración. Es decir, que tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón, nuestro interior, nuestra alma, y esa alma tiene que ser sanada, restaurada. Por eso hablo aquí de un proceso con progreso, es un aprendizaje, aprender y desaprender. Pero en este proceso con progreso debe haber un quebrantamiento en el hombre interior para que fluya el Espíritu de Dios. Es decir, que nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, el temperamento, tiene que pasar por esos procesos para que se rinda, ¿sí?, a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces vemos que vamos formando cimientos. Conforme tenemos experiencias con Dios, vamos formando cimientos. Esto, pues hay muchos ejemplos que vamos a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, nos habla sobre renovación. Aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se va renovando día a día. Y esto es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, porque al leer la palabra se renueva mi mente, y al hacer la oración mi corazón también se va renovando junto con mi mente, y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tenemos que estar en una espera. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 31 nos habla que los que esperan en el Señor serán como esas águilas, volarán, ¿sí?, renovarán fuerzas, correrán, caminarán y no se fatigarán, y nuevas fuerzas tendrán. Les recomiendo por favor que lean Proverbios capítulo 24, verso 16, Isaías capítulo 60, verso 1, que son los más importantes, y así capítulo 17, verso 24. ¿Sí? La nueva naturaleza es que Dios lo que más le interesa es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale en el corazón. Entonces, en este proceso de santificación, Dios quiere renovar, purificar, limpiar nuestro corazón con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando que a través de la oración, de la lectura de la palabra, el poder del Espíritu Santo se va incrementando y limpiando nuestro corazón y llenándolo de Él. Hay una teoría de Watchman Nee donde señala que en el corazón están las emociones, sentimientos, afectos, deseos, voluntad, pasión, ¿sí? Está la capacidad de pensar y una parte del espíritu que es la conciencia. Entonces, la vieja naturaleza, como dice el apóstol Pablo a la carta a los Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay una transición y eso se va haciendo día tras día, como nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, es una renovación diaria. Por eso estamos en ese proceso, ¿sí?, de santificación, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ya nuestros cuerpos serán glorificados. Tenemos que dar cuentas.
Y todo esto con la finalidad que hablamos del proceso del siervo. Ya el Señor nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para ser consagrados, dedicados. Vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo, es decir, la importancia de la neumatología. La neumatología es una rama de la teología que estudia al Espíritu Santo. Este nombre se lo han asignado pues los teólogos. Y el Espíritu Santo más que nada es una persona. La traducción al Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, en Génesis capítulo 1, han traducido como al Espíritu Santo como una fuerza activa, pero el Espíritu Santo es una persona. Y así como vamos a estudiar la persona, vamos a estudiar sus obras, o sea, el poder del Espíritu Santo en el siervo. Que todos somos siervos, servidores. Y el ejemplo nos lo dio Jesús. Al estudiar la persona del Espíritu Santo tenemos que estudiar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber que estamos llenos del Espíritu Santo? Por el desarrollo del fruto del Espíritu Santo. Sus bases o su fundamento bíblico es Efesios, para la llenura del Espíritu Santo, capítulo 5, verso 18. Creo que a todos nos lo sabemos de memoria, pero tenemos que hacerlo consciente y praxis, porque algo importante que aquí vamos a estudiar mucho es la ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. La ortodoxia es lo que ahorita estamos mostrando en estas ilustraciones, ¿sí? La doctrina, la enseñanza. La ortopatía es que en nuestro interior esta palabra empiece a fluir, a sanarnos, a librarnos, a restaurarnos. Por eso Jesús dijo que si creemos en lo que está escrito, de nuestro interior correrán ríos y ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces el Señor nos empieza a sanar, a liberar, a restaurar. Esa es la ortopatía. ¿Sí? Es a renovar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra mente. Jesucristo va creciendo y nosotros menguando. Sí, la lucha entre la carne y el espíritu, empezamos a decir: Señor, me sumerjo en ti y yo quiero obedecerte, y la carne a un lado, ¿no? Por eso vemos que el desarrollo del fruto del Espíritu es la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo es único, pero la llenura es día tras día, porque vivimos día con día. Y el fruto del Espíritu, que es el carácter cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Día tras día Dios nos habla qué es lo que tenemos que pedirle al Señor en oración, que nos llene de su amor, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio para ciertas situaciones en el día. Su base bíblica para el desarrollo del fruto del Espíritu es Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Aquí hice un cuadro comparativo con el evangelista Mateo capítulo 5 verso 13 adelante, sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Comparándolo con el libro de la epístola a los Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23 y segunda carta a los Corintios capítulo 4 versos del 8 al 9, con segunda de Corintios capítulo 6 versos del 3 al 10. Entonces vemos las bienaventuranzas. Necesito que por favor ustedes lo mediten, lo estudien, con el fruto del Espíritu Santo y
lo que el apóstol Pablo siempre mencionaba: derribados pero no destruidos, en apuros mas no desamparados, atribulados en todo menos angustiados, perseguidos mas no desamparados, apurados pero no desesperados, ¿no? Entonces, esto en otra traducción dice desesperados y aquí dice amparados. Pero cuando vamos en el coche y hay un tráfico, tenemos que ir aplicando esta parte: apurados pero no desesperados, ¿no? Cuando la economía no está muy bien, atribulados en todo menos en angustia. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 3 al 10, mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, ¿sí? Tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, amabilidad, constancia, bondad, amor sincero, palabras de verdad, poder de Dios, ¿sí? Con armas de justicia a diestra y a siniestra, viviendo en honradez sobre todo, y pues nos vituperan porque luego hay personas que nos deshonran, ¿verdad? Pero buena, sí, en buena mente o en mala forma, como personas, sí, como personas que siempre siguen a Jesús y hablan mal de nosotros, como engañadores pero veraces. Entonces estas características el apóstol Pablo pues las vivía, por eso era apóstol. Entonces aquellos que se dicen ser apóstoles ahorita, si están viviendo todos estos puntos o estos requisitos, pues gloria a Dios, son verdaderos apóstoles, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Vemos el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, que todo siervo tiene que estar preparado con el poder del Espíritu Santo. El carácter más poder. Hay una ecuación que dice: los principios de Dios gobiernan a la persona de Dios para hacer los propósitos de Dios.